28, Carisha A, quinto renglón de abajo hacia arriba, en la nueva Mishnah. Matnitin, una persona tenía una ofrenda de Pesach, nos dice aquí la Mishnah, y se le mezcló a él su corderito con otros dos corderitos, es decir, se mezcló con otros animales de ofrenda para que obviamente la persona no lo distinga y tiene que ser el mismo tipo de animal. Tomando el ejemplo de que la ofrenda de Pesach puede ser un corderito o un chivito, vamos a tener que nosotros tomar puntualmente el ejemplo quizás con un corderito para comprender mejor la situación. Ya que tiene que ser una ofrenda macho, entonces se mezcló con otras ofrendas machos, por ejemplo, Olá y Asham. La ofrenda íntegra es Olá, también tiene que ser únicamente macho y se puede traer un corderito como ofrenda de Olá. La ofrenda de Asham, la ofrenda de culpa, es una ofrenda que también tiene que ser macho, puede ser un corderito o un carnero. Obviamente en nuestro caso vamos a tener que tratar, ¿sí?, de hablar de un corderito para que se pueda mezclar con el de Pesach, ya que un carnero no es válido para ofrenda de Pesach, como estudiamos en las clases anteriores, que tiene que ser un animal pequeño de menos de un año. Entonces, aquí el hombre tenía un corderito para Olá, para ofrenda íntegra, un corderito para ofrenda de Asham, de culpa, y el corderito del Pesach. Se mezclaron ahora entre ellos. No tenemos nosotros la capacidad de poder reconocer cuál es cuál. Ahora bien, de acuerdo a la Torá, nosotros tenemos en cada uno de estos distintos animales distintas leyes también. La ofrenda de Pesach tiene que ser degollada de 14 a la tarde y tiene que ser consumida de 15 a la noche únicamente por los que estaban en la lista. Por otro lado, la ofrenda de Asham es una ofrenda que puede ser traída en cualquier día, pero no en Yom Tov. Además de eso, el lugar donde se tiene que hacer su shahitá, el degollado, es en la parte norte del patio del Beit HaMikdash. No se puede hacer en cualquier lugar de la Hazara, solamente en la parte norte. Marcando otra diferencia más, la ofrenda de la Asham puede ser consumida solamente por los Kohanim, ninguna otra puede consumirla, y tiene que ser consumida dentro de la Hazara, dentro del recinto del Beit HaMikdash, y tiene que ser consumida en ese mismo día y la noche. No puede quedar nada para el día siguiente. Por otro lado, la ofrenda de Olá, si bien también tiene que ser degollada en la parte norte, no hay absolutamente nada consumible por los seres humanos. Todo es íntegro para Boreolam. Ahora, nosotros tenemos los tres corderitos. Cada uno tiene una ley distinta. Y no podemos reconocer cuál es cuál. ¿Qué se hace entonces en esa situación? Ir'u adeshe ista'abu. Lo que vamos a tener que hacer es enviar a los tres a pastorear, que se hagan defectuosos. Y una vez que están defectuosos, entonces existe la posibilidad de hacerles pidión, de rescatarles la kedushá, la santidad que tenía cada uno de ellos, que tenía la santidad completa de ofrenda, porque era apto para la ofrenda que estaba destinado. Entonces no es kedushá tamim, no es una santidad por su valor, es una santidad real. Eran animales aptos para la ofrenda y había recaído sobre ellos la santidad de la ofrenda. Entonces lo que debemos hacer nosotros ahora es quitarles la santidad. Pero ningún animal apto y santo puede ser válido quitarle su kedushá, su santidad. Para eso es que nosotros lo mandamos a pastorear, que se hagan defectuosos. Y una vez que está defectuoso, nosotros ahí sí podemos rescatarle la santidad, o sea que no son más aptos para la ofrenda. Veimachru, ahí los vendemos, que en este caso se los vamos a vender al mismo dueño. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos nosotros ahora? Estos animales fueron creciendo un poquitito más hasta que se hicieron defectuosos. Ahora que se hicieron defectuosos, podemos rescatarlos. Pero el problema que tenemos es el siguiente. Tienen distinto valor ahora en el mercado. Uno engordó más, el otro engordó menos. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a suponer que uno sale $500, el otro sale $600 y el tercero sale $700. Yo no tengo noción de $700 si es el corderito del Pesach o el corderito de Asham, de culpa, o el corderito de Olá. Entonces, cuando yo rescato este animal, voy a poner el dinero a cambio, esos $700 por el mejor animal. ¿Qué hago con esos $700? Olá, Asham o Pesach.
Vamos a suponer que todavía no llegó Pesaj. Sí, si ya pasó Pesaj, lo vamos a hacer como ofrenda de Shelamim. ¿A cuál le tengo que volcar, ¿sí?, ese dinero? Entonces, como nosotros no sabemos, nos dice la Mishnah, a los tres voy a tener que rescatarlos por el precio y el valor más caro de cada uno. Los tres voy a tener que rescatarlos por 700, ya que yo no puedo bajar y hacer sobrar de su dinero. Yo con 700, ¿qué hago pidión? ¿Qué hago el rescate de uno? Tengo que comprar otro animal. El otro animal tiene que ser de 700, ya que la Kedushá, la santidad que tenía este animal, si era Kedushá de Olá, al dinero le recae santidad de Olá. Y no puedo con un dinero que tiene santidad de Olá comprar una ofrenda de Shelamim o comprar una ofrenda de Asham, de culpa o de armonía. Tiene que quedar únicamente para la ofrenda íntegra. Entonces voy a tener que volcar este dinero, estos 700, todos en una ofrenda completa. Y como yo no sé en cuál, porque no sé exactamente a este animal a qué santidad pertenecía, a qué clase de ofrenda era. Por lo tanto, vamos a tener que rescatar los tres en ese mismo valor para asegurarnos que si este tenía santidad de Olá, he comprado un Olá por $700. Y si tenía la santidad de Pesaj, he comprado una ofrenda para Pesaj de $700. Y si tenía la santidad de Asham, de culpa, he comprado uno con ese mismo valor. Esa diferencia que se creó en el ejemplo nuestro serían $300 de diferencia, de 500 a 700, de 600 a 700 son 200 y $100. Esos $300 de diferencia lo tendrá que poner el dueño de su propio bolsillo para asegurarse de estar haciendo las cosas correctamente. Esto es lo que dice, me ha feliz a motar mi betó, y debe apartar la diferencia esa de su propio dinero. Ni taleba mejoró. Ahora, si se mezcló la ofrenda de Pesaj con un animal primogénito, con un corderito primogénito, que el corderito primogénito tiene otro inconveniente. Además de que es únicamente para el consumo de los Kohanim, la Torá nos enseña lo ipadé. No hay rescatar la santidad del pidión, del mejor. No hay pidión, no hay rescate a la santidad del primogénito. ¿Por qué no? Además de que la Torá lo dice claramente, hay una diferencia abismal entre cualquier ofrenda y la ofrenda del mejor. Cualquier ofrenda, una persona va y la consagra. El mejor no lo consagra a la persona. Es consagración del Shammai. No hace falta que la persona pronuncie y diga nada. Si bien hay una mitzvah, un precepto de igualmente nombrarlo, pero por más que la persona no lo nombre, es automáticamente santo y tiene kedushat mejor, santidad de primogénito y ofrenda, sin que la persona diga nada. Ese tipo de kedushat de santidad no tenemos manera nosotros de poder rescatárselo, quitárselo y ponérselo a otro animal. Si se mezcló ahora un corderito de Pesaj con un corderito de mejor, ¿qué debemos hacer? Rabbi Shimon dijo, si el grupo de la ofrenda de Pesaj estaba compuesto por Kohanim, entonces no hay ningún problema que degollen los dos el 14 de Nisan y que la noche del 14 de Nisan consuman a los dos, ya que el mejor, el animal primogénito, pertenece a los Kohanim y tiene que ser consumido también por los Kohanim, y el grupo que estaba formado acá para esta ofrenda de Pesaj también eran de Kohanim. Podemos hacer los dos, ya que tienen las mismas características. Los dos pueden ser degollados en cualquier lugar de la Azará, del recinto del Betamikdash. Los dos alcanzan con una sola salpicada o vertida de sangre en el Mizbeach. Y como todos son Kohanim y se pueden comer todos en Jerusalén, entonces que coman de los dos sin ningún problema. Dice la Gemara, sobre esta última situación, la del mejor que nos habló Rabbi Shimon, tenemos para plantearle, nosotros estamos provocando que un animal consagrado como el mejor termine siendo arruinado y provocando o arriesgando su futuro. ¿Por qué? Si bien a rasgos generales el mejor y el Pesaj, como dijimos, comparten las mismas características, hay una diferencia sí muy importante: el tiempo de consumo del animal. El animal de Pesaj solamente puede ser consumido en la noche del 15 de Nisan, ni antes ni después. Entonces, el único tiempo de consumo es solo una noche. En cambio, el mejor
tiene el mismo día que se lo trae, en el ejemplo que estábamos hablando, sería el 14 de Nisan, durante el día, la noche del 15 y todo el día 15, hasta el anochecer. Shenei Yamim Velaila Ahad, 2 días y una noche. Ahora, cuando nosotros decimos que lo consumamos al igual que el Pesaj, disminuimos de su tiempo de consumo y limitamos todo en una sola noche. De no lograr consumirlo todo, ya no vamos a poder consumirlo a la mañana siguiente, porque quizás es ofrenda de Pesaj este corderito y no se lo puede consumir. Si era mejor podríamos consumirlo, pero quizás es Pesaj, y el Pesaj no se lo puede consumir una vez que amaneció el 15 de Nisan. Y entonces, cuando tú estás diciendo que nosotros traigamos los dos y consumamos los dos conjuntamente, limitamos y achicamos el tiempo de consumo, arriesgando a que se arruine y que tengamos que quemarlo e incinerarlo por haber sobrado. Y Jajamim sostienen, nosotros no podemos poner en una situación en la que estamos arriesgando la pérdida de un animal kadosh. Por lo tanto, no comparten este pensamiento de Rabbi Shimon. ¿Qué hace Rabbi Shimon al respecto? Rabbi Shimon le tame. Rabbi Shimon, por su parte, él no presta atención a esta observación. Rabbi Shimon le tame, Rabbi Shimon va fiel a lo que él ya nos explicó y argumentó su determinación de amar Mevi'im Kedoshim Levet Pisul. Él dice es preferible arriesgar los animales que quizás tengamos que quemar su carne por no ser consumida a que directamente no hagamos la ofrenda, porque de acuerdo a tu postura que no quieres arriesgar la pérdida de la carne del animal, entonces la solución tuya es no traer el animal. Al no poder nosotros determinar cuál es el primogénito y cuál es el de Pesaj, entonces no lo hacemos. Es preferible hacer y arriesgar su consumo que no hacerlo en absoluto. Esta es la postura de Rabbi Shimon y ya la vimos en otra oportunidad. Literal, como dice mencionar claramente en el tratado de Zebahim. Asham, Shenit Arab Shelamim, una ofrenda de Asham, un corderito de Asham o un carnero de Asham que se mezcló con uno de Shelamim, mismo tipo de animal y no tenemos la manera de reconocerlos. El Asham, como dijimos, tiene que ser degollado solamente en la parte norte de la Hazara. Tiene que ser consumido solamente por los Kohanim dentro de la Hazara, por hombres y en un día y una noche. En cambio, Shelamim se le puede hacer shahitá degollar en cualquier lugar de toda la Hazara. Lo pueden consumir hombres y mujeres y lo pueden consumir en todo Jerusalén y lo pueden consumir durante 2 días y una noche. Se mezclaron los dos y no podemos reconocerlos. Rabbi Shimon Omer, ahí dijo igualmente claramente Rabbi Shimon, Ishhatu Basafon, tomemos la precaución de degollar los dos en el lado norte, que eso no es inconveniente para ninguno de los dos, y estamos cuidando las reglas más severas. El Asham tendría que ser en la parte norte, hagámosle Shahitá, degollemos en la parte norte. Y por otro lado, tomemos también la mayor severidad para su consumo, que consuman de los dos solamente Kohanim, adentro del patio, adentro de la Hazara, y que lo coman solo hombres Kohanim. De esa manera nos aseguramos que no haya ninguna falta, ninguna transgresión. O sea que tomamos las reglas más estrictas en todas sus conductas. Amrulo, así dijo el Shimon. Los Jajamim, sin embargo, ahí también discreparon con él y le dijeron, no podemos arriesgar los korbanot a que se arruinen. Tú limitaste el tiempo de consumo de Shelamim. Shelamim tenía 2 días y una noche de consumo y le limitaste a 1 día y una noche. No estamos de acuerdo con tu postura, pero vemos que el Rabbi Shimon claramente sostiene que no es problema de arriesgarlo si nosotros logramos por lo menos que se puedan hacer las 2 ofrendas. Así como lo dijo allá con respecto al Asham, a la ofrenda de culpa que se mezcló con la de Shelamim, nos dice lo mismo aquí con respecto a la ofrenda de Pesaj que se mezcló con la Olá y el Asham. La pregunta es ahora, de acuerdo a Jajamim, ¿cómo hacemos de acuerdo a los Jajamim en nuestro caso? Que se mezcló un animal primogénito con un corderito de Pesaj que no podemos reconocerlos. ¿Cuál es la alternativa y la solución que nos dan los Jajamim? Está bien, degollar a los dos, claramente de acuerdo a Jajamim no está permitido porque estamos arriesgando que se pierda una de las ofrendas. Pero ¿qué sí debemos hacer entonces?
Amar Rabá, dijo Rabá, Namtino al Seyumemu y Avi Behemá Shemena, Belima. Dijo Rabá, debemos esperar hasta que se hagan defectuosos los dos. Los mandamos a pastorear y que se hagan defectuosos. Pero este aquí un problema. Cuando se hagan defectuosos, no podemos rescatar a los dos. Ya aclaramos que el mejor del animal primogénito no tiene rescate. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vive más Velima. Con eja de Itel Pesach, Tahul Ale. El hombre trae dinero equivalente al más gordito y relleno de los dos, que ese puede ser que sea la ofrenda de Pesach. A la de Pesach sí le tengo que hacer pidión, sí la tengo que rescatar. Agarro el dinero equivalente y digo, al animal que tenga santidad de Pesach, que su kedushá quede transferida y recaiga sobre este dinero. Como nosotros no sabemos cuál es el animal, puede ser el más gordo y más relleno o el otro, no importa, no sabemos. Nosotros nos cubrimos y tomamos el precio máximo como dijimos antes. Y que la kedushá que esté en el animal de Pesach, indistintamente cuál sea, que la kedushá de ese animal recaiga sobre todo este dinero. Con este dinero vamos a ir y compraremos una ofrenda de Pesach o compraremos una de Shelamim, si ya pasó Pesach, como dijimos antes. Y con ese nuevo animal hacemos ofrenda de Shelamim, si ya pasó Pesach. Y de los dos que quedaron, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Y los dos que quedaron, que están defectuosos, podemos consumirlos acorde a las reglas y parámetros de un primogénito defectuoso. Un primogénito, si bien no tiene pidión, no tiene rescate, si se lastimó, quedó defectuoso y no es apto para ofrenda, lo que debe hacer el Cohen es degollarlo y consumirlo. No lo puede vender en una carnicería, no puede utilizarlo para pesar, tiene sus reglas, pero más que más, puede hacerle shechitá, degollarlo y consumirlo sin problema el Cohen. Y esto es lo que van a hacer. Van a agarrar los otros dos corderitos originales, los van a degollar sin vender en el mercado, sin ofrecerlos en la carnicería, y lo van a consumir como se consume cualquier mejor primogénito. Esta es la solución de acuerdo a los Jajamim. Matretín, pasamos a la última Mishnah de este capítulo, que sería la última Mishnah que está relacionada con la ofrenda de Pesach. Aquí terminaría por completo la Gemara de analizar cuáles son las leyes de la ofrenda de Pesach. Y nos trae unas cuantas situaciones que se pueden presentar. Y nos dice así, Madritín, Haburá Shabal Pisha, aquel grupo de personas que ya estaban alistados para su ofrenda de Pesach y el corderito de Pesach se les extravió, no lo encuentran. De Amrú Lehad, vino el grupo y le dijo a uno de sus integrantes, Se Ubakesh, Ushotaleno, anda a buscarlo y cuando lo encuentres, degózalo para todo el grupo. Te nombramos y te encargamos responsable de encontrar el corderito y hacer la ofrenda para todo el grupo. El hombre aceptó. Él fue, lo encontró y degolló. Cumplió con su cometido. Ahora ellos, al no haber recibido noticias de qué fue lo que pasó, terminaron comprando otro y trajeron un corderito como Pesaj nuevo, sin saber lo que había pasado. Entonces surgió ahora la situación en que este grupo, que es un solo grupo homogéneo, trajeron dos corderitos para Pesaj. Sobre esto nos dice la Mishnah, si este integrante que fue a buscar el corderito original, él llegó a degollarlo primero antes que el resto del grupo, como todos ellos le habían encomendado degollar el animal para el grupo, y él cumplió con su función, y antes de que ellos hayan traído su propia ofrenda de Pesaj, entonces ellos participaron en la ofrenda original, ya que lo habían nombrado a él un emisario de ellos. Todos cumplieron con la ofrenda de Pesaj con el primer corderito, y van a consumir de ese primer corderito. En cambio, el corderito que ellos consagraron, compraron y consagraron, no tiene ninguna validez. Sería considerado un Pesaj
sin dueños, ya que todos ellos estaban sumados y alistados con el corderito original. Pero si el de ellos se degolló primeramente, entonces ellos, el resto del grupo, van a consumir de esta nueva ofrenda de Pesaj. ¿Por qué? Si bien a la otra persona la nombraron emisaria para hacer una ofrenda de Pesaj por todos ellos, antes de que se degolle la ofrenda de Pesaj por ellos ya tomaron otro y lo degollaron. Se dieron de baja automáticamente, se desligaron del original y se hicieron participar en uno nuevo. Y esto fue antes de que hayan degollado al original que ellos pertenecían. Y hasta el momento que no se degolló el original, la persona puede cambiar, sumarse de uno, rebajarse de uno, sumarse en el otro sin ningún inconveniente. Entonces, como todavía no habían hecho el de ellos, claramente ellos quisieron hacer otro, hicieron su propio grupo. Y el original quedó solamente en manos de ese particular. Por lo tanto, ahí ellos comerían de uno y este emisario comería del otro. Y si no podemos determinar cuál fue degollado primeramente, porque habían cientos de miles de personas, y no pudimos marcar y reconocer uno al otro ni ubicarlos, o que degollaron los dos conjuntamente, él, el emisario, puede perfectamente consumir de ofrenda de Pesaj porque él no tiene absolutamente ningún tipo de duda. Él nunca abandonó ese corderito y solamente se quedó en este corderito. Así que ese corderito seguro que es válido como ofrenda de Pesaj y va a poder consumir de él. El inconveniente son ellos. Y ellos no van a poder consumir con él. ¿Por qué? No sabemos a cuál de los dos corderitos ellos se sumaron. Si fue hecho primero el del emisario, entonces ellos participaron con el corderito del emisario. Y si fue hecho primero el de ellos, entonces ellos deberían consumir del de ellos, porque se dieron de baja del emisario. Y como no sabemos cuál se hizo primero, entonces a cuál de los dos ellos están agrupados y alistados, entonces no pueden consumir de ninguno de los dos. Shelaem y aquellos trajeron van a tener que mandar a quemarlo porque no lo puede consumir nadie. Sin embargo, sí van a estar exentos de tener que hacer un nuevo Pesaj el 14 de Iyar. ¿Por qué? Porque ellos de una manera u otra seguro que participaron en la ofrenda de Pesaj. Solo que desconocemos si del primer corderito o del segundo corderito, y por eso no pueden consumir de ninguno de los dos, porque no sabemos a cuál de los dos ellos se alistaron. Pero que hicieron ofrenda de Pesaj, seguro que la hicieron. O sea que hay una girame a quemato. ¿De acuerdo a este Taná? El no consumo de la ofrenda de Pesaj no imposibilita el cumplimiento de la mitzvah. Ellos se llama que cumplieron con la ofrenda de Pesaj, a pesar de que no pudieron participar en el consumo de la ofrenda del Pesaj. Amar Lahem. Ahora, si el caso fue a la inversa, cuando se extravió este corderito del grupo, vino uno de los integrantes del grupo, él, por sus propios medios y cuentas, sin que nadie le pida nada, y le dijo al resto del grupo: yo voy a salir a buscarlo. Si ustedes ven que me retraso y no llego, hagan ustedes otro y cuéntenme a mí con ustedes. Es decir, en esta situación, no les pidieron ellos: ve a buscarlo y hazlo por nosotros, como fue la primera situación. Aquí es a la inversa. Él dijo: yo voy a buscarlo y si me retraso, cuéntenme a mí con el que van a traer ustedes. Él fue, lo encontró y lo degolló. Ellos por su parte compraron otro y también lo degollaron. Si primeramente se degolló el del grupo, el nuevo que compró el grupo, entonces obviamente la gente del grupo va a consumir del nuevo porque ellos ya se dieron de baja del original que se extravió, fueron y compraron otro. Pero también quien fue a buscarlo, quien se propuso ir a buscarlo, va a consumir con el de ellos. O sea que les dijo claramente: si yo me retraso, me hacen participar con el de ustedes. Al momento que ellos fueron a degollarlo, todavía no teníamos información de él, todavía él no lo había degollado.
Entonces él se sumó al grupo de ellos y va a consumir del corderito de todo el grupo. No del de él quedaría sin participantes y debería ser incinerado. Pero si el de él fue degollado primeramente, él va a consumir del suyo, ya que esto es su propia ofrenda de Pesaj. Antes de ser nombrado al otro corderito, al del grupo, ya que el de él se trajo primero, entonces él se dio de baja a ese grupo y hizo de manera particular. Vemos que ellos van a consumir de su propio corderito. Y si no sabemos cuál de los dos se degolló primero, o si han quejado degollando a los dos conjuntamente, ellos, el grupo, va a comer del corderito de ellos no tienen duda, porque ellos nunca participaron del corderito extraviado. Una vez que se extravió, ellos se dieron de baja y compraron otro. Entonces ellos nunca tenían participación en el nuevo, así que ellos 100% pueden comer del corderito que ellos trajeron nuevo. Pero este hombre, el que se dispuso a buscarlo, él no va a poder consumir con ellos. ¿Por qué? Por el mismo motivo. No sabemos cuál se degolló primero. Y si no sabemos eso, él queda en incertidumbre. ¿Yo cumplí con la mitzvah con el mío o cumplí la mitzvah con el de ellos? Si primero se trajo el de ellos, yo cumplí con el de ellos. Si primero se trajo el mío, yo cumplí con el mío. Y no podemos saberlo. Entonces él no puede consumir de ninguno de los dos, porque no tenemos la certeza cuál es la ofrenda de Pesaj que le pertenece a él. Y el corderito que trajo él, ese vamos a tener que mandar a incinerar, ¿está bien? Porque no tiene quien lo consuma. Y por otro lado, está exento de Pesaj Sheni, como dijimos anteriormente, ya que él seguro que cumplió con la mitzvah, o con su corderito o con el corderito del grupo. El cumplir la mitzvah la cumplió, no va a poder consumir. En agilato me akebato. El consumo no impide el cumplimiento de la mitzvah de la ofrenda de Pesaj. Amarla en Beamrulo. ¿Y qué pasó si hablaron recíprocamente? Cuando se extravió el corderito original del grupo, ellos le dijeron: ve, anda a buscarlo y degózalo para todos nosotros. Él le dijo: no hay problema, pero si ustedes ven que yo me retraso, ustedes hagan otro y cuéntenme a mí también con el de ustedes. Quiere decir que aquí tanto el que fue a buscarlo se suma al que haga el grupo, como el grupo se suma al que haga el que fue a buscarlo, este emisario. Entonces, en ese caso, el primero de los dos que se haga, todos van a consumir de ese. Todos coinciden que el primero que va a hacer es el que nosotros queremos participar. No es como el caso anterior, que uno según consumido por el emisario o uno según consumido por el grupo. Aquí todos van a consumir del mismo. No hay dos, de ninguna manera. El primero que se haga, de ese van a consumir todos, porque todos decidieron participar en el primero que hagan, tanto el particular como el grupo. Y si no se sabe cuál se trajo primero, los dos vamos a tener que mandar a quemarlos, porque nadie puede consumir. Si se hizo primero el corderito que encontró el emisario, entonces todos deberían consumir de ese. Pero si se hizo primero el que compró el grupo, todos deberían consumir del grupo. Y no sabemos cuál se hizo primero. Entonces no pueden consumir de ninguno de los dos. Los dos van a tener que mandar a ser quemados. Nadie le dijo nada a nadie. Se extravió el corderito. Dijeron Caparata Bonot. Fue un particular del grupo y salió a buscarlo. Y no le dijo a ellos: si yo me retraso, cuéntenme con el de ustedes. Ni ellos le dijeron: anda a buscarlo y haz shahitá para nosotros, negócialo para nosotros. Nadie le dijo nada a nadie. En ese caso, no hay ninguna responsabilidad entre uno y otro. En particular, si fue lo encontró, hace su corderito, cumplió con la mitzvah, ellos van, compran otro, cumplen con su mitzvah. No importa cuál se trajo primero o cuál se trajo segundo, cada uno ahora hace su propia ofrenda de Pesaj y no hay más vínculo entre ellos. Similar a estas mismas ideas, dice la Mishnah, si teníamos dos grupos que se mezclaron los Pesaj de ellos. Hasta ahora
Lo que hablamos era que se les extravió y mandaron a buscarlo y mientras tanto compraron otro, etc. En este caso no. Se mezclaron los corderitos de dos grupos. Cada grupo arrastra y lleva para ellos uno de los corderitos. Pero aquí un problema. Quizás estamos con el corderito del otro grupo y no se puede consumir el cordero del otro grupo. Lo que vamos a pedirle es uno de cada grupo que se cambie de grupo. Suponiendo que acá eran 5 y acá eran otros 5. El grupo de 5 lleva un corderito, el otro grupo de 5 lleva el otro corderito. Y le decimos a uno de cada grupo que se cambien, que se alternen dos personas. Una persona del grupo A que pase al B y una persona del grupo B que pase al grupo A. ¿Para qué? Para asegurarnos que siempre quede algún dueño original con el mismo corderito. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, dice la Gemara. Y así ellos dicen, estos 4 del grupo original, ¿sí? Eran 5, pero uno se fue al otro grupo. Ahora tenemos 5. Los 4 del grupo original que agarraron este corderito dicen lo siguiente. Si este era el corderito nuestro original, a Pesaj Hazé, ¿sí? es este Pesaj, y ya dejamos yo con mi entonces te pedimos a ti, nuevo integrante, que te des de baja, te desligues del corderito original tuyo y que participes en el nuestro. Te subes a nuestro grupo. Y si estamos equivocados, si este corderito que tomamos no es el nuestro, es de tu grupo original, y nosotros nos desligamos de nuestro corderito original y nos sumamos al tuyo. De esta manera nos aseguramos que siempre quedó con el corderito un dueño original, que de acuerdo a la Pidudá es necesario por parte de la Torá, exigencia de la Torá, que quede alguien del grupo original. Es una falta de respeto que todos se desvinculen y abandonen por completo la ofrenda que ellos habían consagrado. Dejen, similar a esto, lo mismo si fueron 5 grupos de 5 personas cada una, o de 10 personas cada una, se mezclaron 15 corderitos, cada grupo va a agarrar un corderito. Dejen, y así van a decir, ¿qué es lo que van a hacer? Cada uno de los 5 grupos toma un corderito, y cada uno de los 5 integrantes se divide en cada uno de los grupos. Lo que quedaría en cada grupo original, un dueño original. Son 5 grupos, 5 personas cada uno. Grupo A, somos 5. Yo me quedo en el grupo original A. Ustedes 4 compañeros, divídanse en el grupo B, C, D y E. Lo mismo, uno del grupo B, me quedo aquí en el grupo B. Y ustedes 4, pásense al A, C, D y E. De esa manera, en cada grupo queda un original y vinieron 4 nuevos de cada grupo. ¿Para qué quiero tener en el grupo A uno del grupo B, uno del grupo C, uno del grupo D y otro del grupo E? Porque yo no sé el corderito que tomamos a qué grupo pertenecía. Ahora que nosotros hacemos de esta manera, tenemos la seguridad que hay un dueño original. O sea que el nuevo grupo que se formó, tenemos un integrante del grupo A, B, C, D y E. Hay un integrante de cada grupo. 100% tenemos aquí un dueño original de este animal. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para no pasar por la halajá? Pero ¿qué pasa si tenemos 2 particulares? 2 personas solas. A, ¿sí? O Reubén con su corderito y Shimón B con su corderito. Se les mezclaron los corderitos. ¿Cómo debemos obrar en esta situación? Entonces, cada uno toma un corderito. Cada uno de ellos lo que va a hacer ahora es salir a la calle y buscar un participante más para la ofrenda de Pesaj. Que seamos 2 mínimamente en cada grupo. Hasta ahora en particular era mío solo y este era tuyo solo.
Se lo mezclaron. Yo tomé uno. No sé si el que tomé es el mío original o era de mi compañero. Lo que voy a hacer primero es sumar una persona a mi grupo y también mi compañero va a sumar una persona a su grupo. Ahora son dos grupos de 2 personas cada una. Ahora nosotros agarramos el corderito, nos acercamos al otro grupo y le decimos lo siguiente. Tomo a la persona que está en el otro grupo y le digo, me caje mombrim. Y así le digo, Im shelihu pesach de. Vamos a decir más claro. Yo, Reuben, tomé uno de los corderitos. No sé si es el mío original o no. Pero yo tomé a otra persona y la sumé a mi grupo y le dije, tú sos parte y estás alistado en mi corderito. Sos de mi grupo. Pero aquí el problema. Que yo no sé si el corderito que tengo conmigo es el mío original y es de mi grupo. Y yo no puedo estar degollando un animal del grupo del otro. Además, no está el dueño. Y estamos degollando un animal sin el dueño. Entonces nosotros nuevos vamos y nos acercamos al otro grupo, que también me voy a contar con la misma situación, con mi compañero que nombró y agregó una persona más a su grupo. Yo me acerco al compañero de él y le digo así. Si ese corderito que tú tienes es el mío original, entonces tú date de baja del corderito de mi compañero y súmate al mío. Y si ese corderito es del Pesaj de tu grupo, porque era el de mi compañero, y está correcto, yo me retiro del mío y me sumo al tuyo. ¿Qué es lo que logramos en este caso? En este caso nosotros teníamos que agregar una persona antes para que quede un dueño original del grupo. Aquí había un solo dueño, Reuben y Shimón. Reuben dueño de uno, Shimón del otro. Tomaron un corderito cada uno ahora, después que se les extraviaron, se les mezclaron, cada uno tomó uno, pero no tenemos la seguridad que Reuben tomó el suyo y Shimón tomó el suyo. ¿Qué hacemos nosotros? Indistintamente a cuál de los dos es el mío, yo sumé una persona de afuera. En el que tú tienes parte en mi corderito. ¿Y cuál es tu corderito? No lo sé. No, la verdad no reconozco cuál es. Pero tú tienes parte en mi corderito. Y lo mismo hace mi compañero. Y hagámonos con esto, que ahora el corderito tiene 2 dueños. Y si tiene 2 dueños, uno de los 2 se cambia al grupo. Cada uno de un grupo se cambia al otro grupo. Y quedó entonces el corderito siempre en manos de uno del grupo original. Porque el grupo original ahora tenía 2 personas. Y uno se pasó al otro. Entonces quedó seguro uno con cada corderito, asegurándonos que quede siempre en manos del dueño original.